Vamos a comenzar, por la gracia del Señor, con este nuevo taller de consejería bíblica. Antes de comenzar de lleno a lo que vamos a hablar por primera vez en esta tarde, quisiera hablar del propósito de este taller. Creo que al hablar de esto, hablaremos entonces de la utilidad que debería tener esto para mi vida como cristiano. ¿Por qué es importante este taller? ¿Por qué es importante conocer y entender qué es la consejería bíblica? Pues bueno, mi hermano, quiero decirle que esto es importante o vital para hacer realmente iglesia, de forma práctica, de forma real. Porque la iglesia, mi hermano, está llamada a trabajar en la obra del ministerio. Y quizás acostumbramos a pensar en ministerio simplemente en un pastor, ¿no? En un ministro o un predicador. Pero ¿sabes qué dice Efesios capítulo 4, versículo 12? Dice, mi hermano, que Dios dotó a la iglesia de apóstoles, de profetas, de evangelistas, de maestros, de pastores. ¿Para qué? ¿Con qué fin? Dice, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Quiero que sepas que esa obra del ministerio tiene que ver precisamente con esto, con aconsejar, con amonestar, con ayudar a nuestros hermanos. Quizás podemos incluso llegar a pensar que la consejería es meramente un trabajo ministerial del pastor, del predicador. Y quizás por eso tendemos a decir, si hay un problema en la iglesia, tiene que hacerlo el pastor. O sea, el pastor tiene que venir a encargarse de esa dificultad. O incluso, si alguien viene a pedirme un consejo a mí, yo digo, hermano, dígaselo al pastor. Pero ¿sabes algo, mi hermano? No hemos sido llamados a esto. Romanos 15:14 claramente muestra el apóstol Pablo con sus palabras que todos estamos capacitados ¿para qué? Para llevar a cabo la consejería bíblica. Todos estamos capacitados ¿para qué? Para amonestar y aconsejar a nuestros hermanos. Lo dice claramente. Ustedes tienen la bondad, el amor de Dios en vuestros corazones y tienen el conocimiento, así que son capaces de hacerlo. Así que aquí el mensaje o la idea que creo que tome en cuenta desde el principio es que estamos llamados a hacer esto. Pero para introducirme a esta clase de consejería bíblica, quisiera hacer mención y hacer una afirmación que de hecho si puede la puede escribir en sus cuadernos. Tomen en cuenta que es una clase. Esta es, la consejería bíblica no es bíblica porque se afirme que lo es. La consejería bíblica no es bíblica porque se afirme, porque yo afirme o alguien afirme que es bíblica. ¿Y sabe qué nos lleva a esto? Nos lleva a tener que considerar que muchas personas que afirman hacer consejería bíblica realmente no lo son. Hermano y amigo, toda afirmación de consejería bíblica debe sí o sí ser examinada. ¿Sabes por qué? Porque hay una tendencia hoy en día, en su mayoría, en esta supuesta consejería, de usar la Biblia ¿para qué? Para apoyar o ilustrar principios y prácticas de un sistema de orientación para nada bíblico. Para apoyar y hallar un respaldo a fuentes que no son para nada cristianas. Quizá esto suena un poco familiar, es como el hecho de que se trata de llevar consejería bíblica tomando en cuenta la psicología. La psicología no fluye de la Biblia. Es algo meramente humano. Pero también hay que considerar que el hecho de que un cristiano dé consejería no quiere decir que su consejo sea orientado bíblicamente. El hecho de que un cristiano lleve a cabo la consejería, eso no quiere decir que su orientación sea realmente cristiana. ¿Por qué? Usted podrá decir, pero ¿por qué sucede esto de esta manera? Pues bueno, como afirmaba este varón del Señor, la consejería bíblica o cristiana debe ser bíblica en todo. En todo. Esto quiere decir que la Biblia debe influir completamente el consejo que se está dando.
ella tiene un fundamento exegético. Ella fluye precisamente de la palabra de nuestro Señor, de nuestro Dios. Creo que tome en cuenta que este taller se hace con el fin de que usted aprenda o sepa cómo aconsejar bíblicamente. Pero sin embargo, además de esto, seremos nosotros también exhortados y confrontados por estas verdades. O sea, nos preparamos para aconsejar, pero a su vez somos aconsejados nosotros mismos, como pueblo del Señor. Estas clases son inspiradas y son trabajadas con la ayuda de la Academia Timoteo, por la serie que una vez nuestro hermano y pastor Rubén Contreras dio en esa academia. Y además de esto, otros libros y materiales que tratan este tema tan importante. Quisiera dar las partes de esta clase. Primera parte, ¿cuál es la verdadera consejería bíblica? Es una pregunta. ¿Cuál es la verdadera consejería bíblica? Y por último, y última parte, ¿por qué aconsejar? Si ya hemos dicho que no toda consejería bíblica que se afirme ser bíblica es bíblica, entonces la pregunta sería, ¿cuál consejería entonces realmente es bíblica? Déjame decir que la respuesta a esta pregunta está en la palabra de Dios, está ahí. No hay que ir muy lejos para hallar la respuesta a esta pregunta. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios me dice que es una consejería bíblica, que es un consejo bíblico. La respuesta a esta pregunta es consejería neutética. Consejería neutética. Esta palabra quizá no parece muy familiar para usted, pero quisiera hacer mención a por qué se usa la palabra neutética y no sencillamente consejería bíblica, si es lo mismo, ¿verdad? Pero porque no usa consejería bíblica es algo más sencillo, mucho más fácil. Pero la realidad, mi hermano, es que se usa la palabra consejería neutética para hacer referencia a la verdadera consejería, a la que es bíblica. ¿Por qué? Porque la palabra bíblica o Biblia o cristiana, tristemente ha sido usada tantas veces que no necesariamente hay que pensar de que porque la palabra cristiana realmente sea cristiano. De hecho, usted ve a la música cristiana allá, acá, y tú dices, ¿realmente será cristiano? ¿El mensaje será realmente bíblico? Usted podrá darse cuenta que muchas veces no lo es. Así que este término usado es para distinguir y hacer una distinción clara y apartada de lo que es realmente la consejería bíblica de lo que realmente no lo es. Además de esto, hay que considerar que esta palabra no es una palabra inventada, es una palabra que se halla en la Escritura, en la palabra de Dios. Esta palabra es usada en el Nuevo Testamento, en el griego. Y esta palabra contiene tres elementos importantes y vitales. Y quisiera que viéramos estos tres elementos, porque eso hablaría entonces de qué es esta consejería neutética. Noutética. ¿Qué sería esta consejería bíblica? La consejería noutética o la consejería bíblica tiene tres elementos. ¿Cuáles son? Primero, preocupación. Segundo, confrontación. Y por último, cambio. Esta palabra en el griego contiene estos tres elementos. Esto quiere decir entonces que la consejería bíblica debe tenerlos. Si falta uno de ellos, no es consejería bíblica. Quisiera dar una pequeña definición de lo que es la consejería bíblica. Si puede, lo puede copiar en su cuaderno. La consejería noutética es la consejería que implica confrontación cara a cara con una persona, de una persona a otra, debido a la preocupación amorosa por él, con el fin de lograr los cambios que Dios desea en su vida. Eso, en pocas palabras, es la consejería noutética. Eso es la consejería bíblica. Quisiera que buscara 1 Corintios, si puede, 1 Corintios 4:14. 1 Corintios 4:14.
Dice la palabra del Señor: no os escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos amados. ¿Puede percibir, mi hermano, cómo al apóstol Pablo decía estas palabras a una iglesia carnal, a una iglesia rebelde, a una iglesia desobediente? Aún así Pablo le dice: mi hermanos, es que no lo hago para avergonzarlos o para humillarlos. Cuando Pablo dice estas palabras, mi hermano, la iglesia, si es una iglesia sensible ante lo que expresa su apóstol, su ministro, tuvo que sentir los latidos de ese hombre. Mi hermano, porque estas palabras hacen ver el primer elemento de la consejería bíblica, de la consejería noutética, y esta es una preocupación real, verdadera, genuina. Mi hermano, la consejería bíblica es movida por un corazón que ama y quiere a su hermano. Es eso, mi hermano. El fin no es humillar, el fin no es pisotear, no, el fin es ayudar. Por lo tanto, la consejería bíblica debe ser siempre movida por un corazón que ama como Dios lo ha amado. Pero además de esto, este amor genuino y real nos lleva a la confrontación. Quizás en este punto ya hay un poquito de problema, ¿no? Porque fácilmente podemos decir: yo amo a mi hermano, pero no estoy dispuesto a confrontarlo. Mi hermano, si hemos sido llamados a esta hora ministerial, entonces hemos sido llamados a confrontar. Pero la palabra confrontar, hay que ver qué significa realmente, para no llegar a cometer el error de hacer lo que no lo es, lo que no es confrontación. La palabra confrontación está relacionada con la palabra exhortación, que significa quitar un pensamiento incorrecto o errado para colocar un pensamiento correcto. Eso es exhortación. ¿Se da cuenta? Es quitar un pensamiento incorrecto por colocar un pensamiento correcto. Pero la pregunta sería: ¿qué determina lo que es correcto e incorrecto? La palabra de Dios. Así que la palabra de Dios es el juez, mi hermano, entre tú y el otro. Ella determina y dice cuándo hemos fallado, cuándo nos hemos apartado y nos hemos rebelado en contra del consejo de Dios. Mi hermano, el hecho de que tú veas a tu hermano ofendiendo a Dios y dañando a tus hermanos debe preocuparte. Y esa preocupación no es indiferente ante el pecado, como Dios tampoco es indiferente ante el pecado. Esa preocupación te lleva a confrontarlo cara a cara. ¿Qué significa eso de cara a cara? Mi hermano, sencillo. La palabra confrontación habla de un hecho que es algo personal. Es personal. Quizás, bueno, es que le puedo mandar un mensaje, o puedo hacer esto, otro, aquello. Pero no, la verdadera confrontación es personal. Es: mi hermano, quiero hablar contigo en el amor del Señor. Hermano, sucede esto y por la palabra, mi hermano, estás ofendiendo a Dios. Mi hermano, estás dañando a mis hermanos en el Señor. Es algo personal. Es algo personal, no es algo impersonal. Y quizás por eso es que nos cuesta tanto hacerlo. Mi hermano, no temas hacerlo. No temas hacerlo. Cuando vayas a hablar, vas a hablar con la autoridad de la palabra de Dios, si realmente es consejería bíblica. Porque la consejería bíblica es movida por la palabra de Dios. No porque, bueno, mi hermano hizo algo que no me agradó, a mi parecer no es algo correcto. No, no. La palabra de Dios dice que tu hermano realmente pecó. La palabra de Dios determina si tu hermano ofendió a Dios y a sus hermanos, entonces ve y confróntalo con una preocupación y amor por él. Pero ¿sabes algo? La meta de la consejería bíblica es el cambio. Es el cambio. Si tu consejería no tiene la meta de lograr un cambio, una transformación, entonces no es consejería bíblica. De hecho, es una consejería vaga. Es como que vaya un capitán en medio del mar infinito sin saber a dónde va. No tiene fin, no tiene objetivo, no tiene propósito. Es que la palabra noutética también tiene este elemento importante, y es que procura el cambio. Procura una transformación. Mi hermano, la consejería bíblica procura la santificación de aquel que es aconsejado.
Su meta es que Él sea restablecido y sea levantado. Esto lo que nos hace ver entonces que realmente el amor, como dice la palabra, no es un amor que se deleita o se goza en la injusticia. Si mi hermano ha fallado y ha ofendido a Dios, no tengo yo por qué celebrar eso. Todo lo contrario, debo preocuparme. Y mi corazón debe ser afligido ante Dios porque yo amo a mi hermano. Porque yo entiendo que Cristo murió no para que Él viva de esa manera. Es por amor a Cristo, es por amor a la iglesia. Es por amor a tu hermano. Eso es consejería bíblica. Así que tomando en consideración que la consejería bíblica es una consejería neutética. Y ojo que esta palabra, como dije, es usada en el Nuevo Testamento. La pregunta sería, ¿cómo yo sé entonces si no es una consejería neutética? Es una consejería bíblica. ¿Cuáles son sus rasgos principales? Yo creo que habiendo dicho lo que ya dije, creo que es más claro. Es que las dos marcas distintivas de este verdadero consejo, esta verdadera consejería es amor y verdad. Si tu consejo no tiene amor, pero tiene mucha verdad, no es consejería bíblica. Y si tiene mucha verdad, pero no tiene amor, tampoco lo es. Vayamos a leer un momento de forma rápida Romanos 15:14. El apóstol Pablo le dice a los hermanos de Roma, pero yo estoy seguro, o sea, tengo una certeza en mi corazón de que ustedes, mis hermanos queridos, hermanos míos, de que vosotros estáis llenos de bondad, o sea, llenos de amor. Dice luego, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestar a los unos a los otros. Pablo dice, hermanos, que están llenos de amor, de la bondad de Dios. Y también llenos de conocimiento y de verdad. Y luego Pablo dice, concluye diciendo, si usted tiene estas dos cosas, entonces usted están capacitados para amonestaros unos a otros. Esto quiere decir entonces que la amonestación o la consejería neutética, que es la palabra que aquí usa el apóstol Pablo en la palabra amonestar, tiene amor y verdad. Son dos cosas que van acompañadas de la mano. ¿Por qué? Porque la verdad sola, ella produce una consejería fría, una consejería dura y poca misericordiosa. Y sabes algo, eso no es consejería neutética, eso no es consejería bíblica. Pero también solamente amor habría de producir una consejería sin meta y sin propósito. ¿Sabes por qué? Porque como tú dices amar tanto a tu hermano, tú piensas y crees que no, que hay que tener en cuenta, hermano, hay que tener mucha paciencia. Sí, Dios trabaja en el corazón del hombre. Pero entiende, el problema es un problema del corazón. Y si es el corazón el problema, entonces hace falta arrepentimiento. Y eso tú debes buscarlo intencionalmente en la consejería, arrepentimiento de tu hermano. ¿Para qué? Para que sea redimido y restablecido por Dios. Así que toma en cuenta que la consejería bíblica tiene amor, pero también tiene verdad. Ellas dos unidas nos dan una consejería bíblica, una consejería no auténtica. Pero la segunda pregunta sería, ¿por qué aconsejar? Y este ya sería el último punto de esta primera clase. Y si tiene alguna duda, le digo que van a hacer otras clases de este mismo tema, así que quizás serán aclaradas en su debido momento. ¿Por qué aconsejar? ¿Por qué es tan importante que yo tenga, o sea, que yo me veo obligado realmente a tener que brindarle ayuda a mi hermano? ¿Por qué lo tengo que hacer? Primero, mi hermano, y esta es la vital y esencial. Entienda, mi hermano, entienda, mi amigo, que los seres humanos, desde el principio, o sea, desde el comienzo, hemos necesitado ser aconsejados para cumplir los propósitos de Dios. Desde el principio. Y eso se puede llegar a pensar que necesito ser aconsejado porque soy un pecador. Pero ¿sabes algo? Tu necesidad de consejo o de ayuda se remonta incluso antes de la caída. Tú necesitas por naturaleza, por diseño divino, ser ayudado y ser aconsejado.
Y sabes algo, esto va muy en contra de lo que quizás podemos llegar a pensar. Es que yo soy independiente, yo no necesito de nadie. Muchas personas que de hecho dicen, yo tuve muchos problemas, pero yo no pedí ayuda de nadie y salí adelante. Quizás muchos pueden llegar a aplaudir, wow, impresionante, un héroe. No, pero bíblicamente hemos sido llamados a esto. Hemos sido llamados a desear ayudar a otros y además desear que otros nos ayuden. Porque por diseño divino hemos sido creados para recibir ayuda. Si no, vayamos al Génesis para verificar esta realidad. Cuando leemos el libro de Génesis en su comienzo, que de hecho este domingo, por la misericordia de Dios, vamos a comenzar, Dios mediante, con este impresionante e importante libro de la Escritura, el primero. Y vemos algo muy interesante, y es que los primeros capítulos de Génesis nos presentan, nos revelan el diseño de Dios, sin todo este ruido y este mal que ha causado el pecado. Y lo que vemos es que Dios ha creado todas las cosas y dice que Dios, que todo era bueno, pero algo no era bueno. ¿Qué era eso? Que el hombre estaba solo. Y Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Qué hace Dios? Le crea una ayuda idónea. ¿Se da cuenta? No habían pecado, no habían desobedecido y ya Dios se dio cuenta de que el hombre no puede estar solo. El hombre necesita a alguien que le ayude. No solamente el hombre, también la mujer necesita ser ayudada también. Así que podemos ver que el diseño de Dios planteó en el principio que necesitamos ser ayudados y que necesitamos ayudar a otros. ¿Pero con el fin de qué? Con el fin de cumplir los propósitos de Dios. Y sabemos, mi hermano, que el principal de todos es la gloria de su nombre, la gloria de Dios. Cuando aconsejes, cuando seas aconsejado, piensa en esto. Piensa que lo que importa es la gloria de Dios, solamente eso. Quizás a veces estamos golpeados por alguna situación. Quizás incluso hay una predisposición con tu hermano y tú piensas quizás muchas cosas que tu hermano te hizo mal. Pero todo eso colócalo a un lado y escucha el consejo. Porque Dios está usando a tu hermano. Quizás lo está usando para hacerte ver algo que tú no has visto por tanto tiempo. ¿Pero por qué debo hacer eso, hermano? Porque lo que importa acá, en la consejería bíblica, es la gloria de Dios. No es nuestra propia gloria, no es nuestro reino, es su reino el que importa. Pero de esta realidad pueden fluir muchos principios y realidades. Quisiera hacer mención a 3 de ellas. Digo a 4, de hecho. Y todo aquí en el libro de Génesis. La primera realidad que se deriva de esta principal es que somos creados para depender de Dios y de su palabra. Cuando vamos al Génesis, nos damos cuenta de que Dios sí creó al hombre, a la mujer, la colocó en un huerto, habían frutos en cantidad. Pero ¿qué dice Dios? Dios le dice al hombre que no debía comer de un fruto. Génesis capítulo 2, versículo 16 al 17. Dice la palabra del Señor. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente moriréis. ¿Qué es esto? Consejería bíblica. Esto, mi hermano, es consejería neutética. Aquí vemos un consejo imperativo. Este es, no coma de ese fruto, porque si comen de él van a morir. Se da cuenta, es un consejo con una advertencia. Si comen de él van a morir, es una advertencia. Y mi hermano y mi hermana, este es un consejo que nace de una preocupación genuina de Dios. Dios no quiere que ellos se aparten y se alejen del propósito por el cual fueron creados, que era para la gloria de Dios. Vemos acá en este pasaje cómo comienza la consejería bíblica. Y esta comienza con el real y verdadero consejero, con Dios. Dios es el consejero principal. Es el verdadero consejero. Y vemos acá a Dios cumpliendo con ese papel de consejero. Pero tristemente luego vemos en Génesis 3, al 1 al 5, lo que sucedió.
Sucedió fue la caída del hombre. Pero en qué contexto lo podemos ver? Génesis 3, del 1 al 5, dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué vemos en esta escena? Que no había un solo consejero, había otro consejero. Y este era Satanás. Primero Dios, el principal consejero, le da un consejo para bien, no coman de él porque van a morir. Pero ahora viene a la escena del huerto otro consejero. Pero en cambio, este consejero da una mala consejería. Él dice, no moriréis. Ustedes no van a morir, Dios es un mentiroso. Porque si ustedes comen de él, ustedes van a ser como Dios. Entiéndelo. Hay un beneficio si comen de ese fruto prohibido. Hermano, aquí Satanás no crea nada nuevo. Solamente distorsiona el consejo de Dios. C.C. Lewis dijo, Satanás no crea nada, él solo distorsiona. ¿Y sabes, mi hermano? Eso es así. De hecho, una hermana me decía, pero tantas religiones y cuánto engaño, y es que se parece mucho al cristianismo. Yo le decía, pero es que debe ser así. Satanás no va a venir a engañar a los hombres con cachos y un tenero en su mano. No lo va a hacer así. Lo que va a hacer es la verdad, diluirla, transformarla, modificarla para presentar a los hombres algo mucho más atractivo. Es lo que hizo al principio y sigue haciendo todavía. ¿Entiende, mi hermano? Que si el consejo que se te da normalmente te agrada tanto que estás dispuesto a correr a hacerlo, ten cuidado. Porque lo que escuchó Eva era algo que ella quería escuchar. O quizás era muy sencillo, como, wow, como de él y soy como Dios. Ten cuidado. Porque como vemos luego, la consecuencia de una mala consejería es catastrófica. Es horrible, mi hermano. Por lo tanto, veamos cuál fue la respuesta del aconsejado. Esa es la tercera realidad que podemos derivar de este capítulo. Por lo que vemos, mi hermano, es tristemente la realidad de que ellos rechazaron el consejo de Dios. Lo rechazaron. Y sabes algo, esto es algo, una realidad que debemos tomar y considerar cuando aconsejamos. No siempre la consejería logra la meta que tenemos en mente. Un cambio, una transformación, una restauración. Tristemente a veces no sucede así. Y quizás tú a veces cuando no sucede de esa manera, tú cuestionas y dices, ¿realmente aconsejé bien? ¿Realmente lo hice bien? ¿Qué hice mal? ¿Qué no hice? Pero si tu consejería ante la palabra de Dios fue bíblica y fue correcta, descansa en Dios, descansa en Él. ¿Por qué? Porque Adán y Eva tuvieron el mejor de todos los consejadores. Él era el verdadero consejero. ¿Y qué hicieron ellos? Rechazaron el consejo. Así que, hermano mío, considera esta realidad para que no te desalientes tanto y te decepciones profundamente. Sin embargo, cuando tú crees que va a suceder eso al final, tienes que hacerlo. Dios lo sabía, Dios lo hizo. Le aconsejó a la niña Eva. Así que esto nos lleva, por supuesto, a lo último. A lo último. Es como dice Santiago, Dios no tienta a nadie, sino que el hombre es tentado, él mismo es tentado según sus concupiscencias y deseos carnales. Y dice que esto da al final que a la luz pecado y pecado muerte. Y ese es el resultado, mi hermano. Romanos 3, Génesis 3, del 8 al 11,
nos hacen ver esta realidad. Pues dice la palabra del Señor que ellos luego de haber comido de este fruto prohibido, ¿qué dice? ¿Fueron felices? ¿Fueron como dioses? No. Dice acá, se escondieron, se avergonzaron, tuvieron miedo, tuvieron culpa. Eso es lo que produce el pecado en la vida del hombre. Y esto por supuesto lo digo no para que vea el resultado de no recibir el consejo que viene de parte de Dios, sino también para que se dé cuenta de que precisamente esta realidad en la cual todos nos hallamos, según Romanos capítulo 5, versículo 12, entonces hoy día hace mucha más falta una consejería bíblica, una consejería neutética. Mi hermano, si antes nosotros necesitamos el consejo de Dios, la ayuda de alguien, cuando no había pecado, cuando nuestro corazón no era esclavo y no era adicto al mal, ahora que vivimos en realidad, ¿acaso no necesitaremos mucho más de consejería? ¿Acaso mis hermanos no necesitarán que yo les aconseje en el amor del Señor? Hermano, hay que hacerlo, pero hay que hacerlo bien. Porque una mala consejería daña y perjudica a las personas. Y date cuenta, no se te está pidiendo algo que es imposible para ti hacerlo. Porque como decía este hermano, nosotros somos consejeros por naturaleza. Bueno, yo creo que tienes que hacer eso. O yo creo que deberías tomar esto y no aquello. Eso es consejería. Eso es ser un consejero. De hecho, nosotros nos estamos constantemente aconsejando. ¿O acaso no pensamos a veces y tú dices, ¿será que tomo eso o no lo tomo? ¿Será que hago eso o no lo hago? ¿Será que digo eso o tal vez no? Estás constantemente aconsejándote a ti mismo. Así que tú en cuenta esto, que sería importante que yo dé una buena consejería. Que yo sea un consejero de Dios. Habiendo dicho esto, mi hermano, espero que esta primera clase haya despertado en sus corazones un deseo y un anhelo por conocer y entender mucho más a la luz de la palabra cómo aconsejar bíblicamente a alguien. Esto, mi hermano, el dar un buen consejo marca la diferencia a donde vayas. Esto, mi hermano, produce una iglesia sana, firme, fortalecida, porque es una iglesia que ha entendido cuál es su papel, cuál es su trabajo, porque es una iglesia que ha entendido que ha sido llamada a ser activa, no pasiva, porque ha entendido cuál es su llamado ante Dios, de ser el guarda de su hermano.